Vengámonos otra vez a Colombia, porque Lina, está creciendo la violencia contra los firmantes de paz. Este fin de semana fueron asesinados 3, 2 de ellos en menos de 24 horas en distintas regiones del país, y van 13 asesinados en lo que va del año. Y esto es importante mencionarlo ahora, pues por los compromisos que se hicieron con esos firmantes, sino porque ayer el presidente anunció un nuevo proceso de paz en el Catatumbo. Entonces, este ejemplo que se está viviendo del único proceso de paz que ha sido exitoso, o uno de los pocos, pues qué motivación le va a dar a otros para que de verdad se sienten a una mesa. De acuerdo, Camila, y además hay algo preocupante, y es que hace unos días también un grupo de 70 personas, entre firmantes y sus familias, se vio forzado a abandonar el núcleo de reincorporación en Mesetas Meta debido a la creciente amenaza de los grupos armados. Escucha lo que ellos vivieron y quienes están conectados para que lo vean. Estamos acá en el Simón Trinidad. En este momento, pues, a partir del 17 que se presentó, pues, la alerta y la denuncia, nos hemos dedicado a recoger todos nuestros enseres, a desarmar las instalaciones que nosotros construimos con nuestros propios medios y nuestros recursos. Pues eso precisamente es la denuncia que están haciendo, más esta terrible situación de la muerte de los firmantes del acuerdo de paz. Fueron 3 firmantes asesinados: Faber Alexander Torres en San Juan de Arama en Meta, Danilo Benavides en Arauquita, Arauca, y Víctor Julio Jiménez en Yopal, Casanare, y además también asesinaron a José Ignacio Díaz, que era consejero de comunes. Es decir, son 3 firmantes, pero en realidad son 4 que están relacionados con el Partido Comunista. Y por eso entiendo que Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, firmante del acuerdo de paz, quien recordamos esas imágenes junto al presidente Juan Manuel Santos, le hizo un llamado a Gustavo Petro precisamente para frenar la violencia contra los excombatientes, y recordó que desde la firma del acuerdo han asesinado a 458. Y por eso digo yo, es importante no solo por los compromisos que se asumieron con esos firmantes, sino por lo que mencionaba ayer el presidente en el Consejo de Ministros de iniciar un proceso de paz en el Catatumbo. ¿Quién va a querer firmar o hacer un proceso de paz si dice mi futuro es que me vayan a matar? Exactamente, y no solamente, pues esto es muy grave, pero es una serie de incumplimientos, ¿no?, que también viene denunciando desde el Partido Comunes y los excombatientes, y precisamente por eso tenemos un invitado para hablar de ese tema, Camila, y queremos saludar entonces al senador Julián Gallo. Él es senador del Partido Comunes, que precisamente surge a partir de la firma del acuerdo de paz y agrupa a los excombatientes de las FARC. Bienvenido, senador Gallo, aquí a Mañanas Blue. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para toda la mesa de trabajo de Blue Radio y para todos quienes están viendo esta transmisión por los medios virtuales. Senador Gallo, frente a lo que venimos comentando de los asesinatos de los firmantes de paz, de lo que pasó este fin de semana, el llamado que le hacen al presidente Gustavo Petro, ¿qué respuesta han tenido? Porque a mí lo que me llama la atención, y lo decía al inicio, es, se propone un nuevo proceso de paz en el Catatumbo, y yo digo, con este ejemplo que ha pasado con las FARC, pues, ¿quién va a querer firmar un acuerdo de paz? ¿Qué les han respondido a ustedes desde el gobierno nacional? Bueno, precisamente esa es una de las preocupaciones que tenemos, y es que no se escucha realmente una voz desde el gobierno nacional que se apersone de la situación que estamos viviendo los firmantes del acuerdo de paz. Anteriormente, por lo menos de manera formal, se pronunciaban los gobiernos. Hoy en día esa noticia pasa casi que desapercibida y nos preocupa enormemente porque se ha venido incrementando, tal como lo señalaban, este año ya van 13, un total de 458 firmantes de paz asesinados desde la firma, de manera que es preocupante, y el llamado que le estamos haciendo al gobierno nacional es que se detenga a analizar qué es lo que está sucediendo en los territorios, porque no puede ser que quienes hacen dejación de las armas en virtud de los acuerdos de paz cumplamos ese sino trágico que ha sido a lo largo de nuestra historia. Pasó con los guerrilleros liberales que firmaron un acuerdo de paz en el siglo pasado, sucedió también con quienes firmaron acuerdos de paz en la década de los 80 del siglo pasado, sucedió así en el proceso de paz con las propias FARC en los años 80 con la Unión Patriótica, y nosotros desafortunadamente parece que estuviéramos viviendo también otra vez esa historia repetida, y por eso el llamado es a que se atienda por parte del gobierno nacional y del Estado colombiano
esa situación que no envía realmente señales esperanzadoras para que quienes hoy en día continúan en los caminos de la violencia encuentren motivaciones para avanzar en la propuesta de acuerdos de paz. Senador Gallo, ese dato que usted nos da, además, un dato que no es menor, y es que con respecto al mismo periodo del año pasado, los asesinatos de firmantes han aumentado en un 100%. O sea, para el año pasado, en la misma etapa de tiempo que teníamos, era la mitad de las personas que hoy han sido asesinadas. Y le quiero preguntar en ese sentido, ¿quiénes los están matando? Porque nos dicen que son disidencias, que puede ser el ELN, luchas internas. ¿Quiénes están yendo por los firmantes? ¿Qué información tiene usted? Bueno, sí, es difícil atribuir responsabilidad a un solo actor. Senador Gallo, permítame que vamos a mejorar la comunicación porque de repente se le empezó a cortar precisamente por los problemas que tenemos nosotros de señal en el país. Pero creo que, y mire, mucha gente se indigna y entonces todavía existe esa indignación que por qué entrevistamos a excombatientes, etcétera, etcétera. De eso se trata un acuerdo de paz. Precisamente para eso lo hicimos y eso es lo que se está proponiendo incluso hoy, con diferentes grupos al margen de la ley alrededor del país, y ayer se proponía uno adicional en el Consejo de Ministros. Me dicen que ya tenemos nuevamente comunicación con el senador Gallo. Senador Gallo, lo escuchamos. Es que de repente cuando empezó usted a contestar se le fue la señal. Sí, estaba señalando que realmente no es fácil atribuir una sola responsabilidad, un solo actor lo que está sucediendo. Creo que todo esto es consecuencia de lo que tenemos hoy en día en los territorios, las distintas formas y expresiones de violencia que cobran la vida de los firmantes de paz, pero también de los líderes sociales, de los defensores del ambiente, porque no ha sido posible que se construya Estado en esos territorios. En la introducción del punto 3 del acuerdo de paz que nosotros firmamos, planteamos precisamente que ese acuerdo debería sentar las bases para que eso que vimos ayer en el Consejo de Ministros, y es tratar de llevar al Estado no solamente a través de la fuerza pública, sino a través de salud, de educación, de vías, de ofertas de empleo, pueda transformar esa realidad que es la base estructural sobre la cual se genera esa violencia. Nosotros le hemos insistido al presidente Gustavo Petro de que es necesario no limitar la discusión del tema de seguridad a unos esquemas que a veces son necesarios indiscutiblemente, pero la seguridad hoy en día en los territorios va más allá de eso. Senador Gallo, usted dice que es difícil atribuirle a un solo grupo la responsabilidad de estos asesinatos, pero ¿hay una razón específica? ¿Podríamos hablar de retaliaciones por haber firmado este acuerdo de paz, o ustedes sacarían esta motivación dentro del conjunto de posibles razones para estos asesinatos? Porque es que estamos hablando de ya 13, 14 solamente en lo que va de 2025. Sí, yo creo que hay una situación particular en estos 3 últimas semanas, y es que evidentemente se ha venido incrementando. El día de ayer, por las redes sociales, yo me dirigí al presidente Petro y le mencionaba que esto ya no puede ser algo aislado. Yo no puedo asegurar que haya un plan direccionado desde una sola organización, pero sí nos llama la atención de que se incremente de esta manera sustancial los atentados, las amenazas, los crímenes contra los firmantes de paz, y puede uno llegar a pensar que hayan sectores interesados en medio del clima de inseguridad que se está viviendo en el país en colocarnos a nosotros como blanco de sus acciones, buscando entre otras cosas que nosotros nos vayamos en contra del gobierno nacional exigiendo garantías de seguridad. Es decir, nosotros en este tema de la seguridad somos como el eslabón más débil, y por eso nos preocupa y le llamamos al gobierno nacional a que se siente con nosotros y hagamos un análisis de lo que está pasando. Pero hay algo que no entiendo, senador Gallo, sobre eso que usted está diciendo y sobre lo que dice Timochenko a través de su cuenta de Twitter. Usted dice, hacemos un llamado al gobierno nacional para que los escuche, pero entiendo que ustedes desde Comunes son bancada de gobierno, y cuando los llaman a pedirle votos para la reforma a la salud y para los diferentes proyectos, ahí sí se comunican con ustedes. ¿Por qué razón cuando ustedes hacen la solicitud
de que se cumpla el acuerdo de paz y que se mire lo que está pasando con los excombatientes, no hay respuesta. Es que no entiendo esa bipolaridad. Sí, a ver, yo debo aclararle que nosotros hasta el momento no nos hemos reunido desde hace mucho tiempo con el presidente Gustavo Petro, yo creo que hace más de un año. Por supuesto que interactuamos diariamente aquí en el Congreso de la República con los distintos ministros acerca de los proyectos, tanto de iniciativa parlamentaria como de iniciativa gubernamental. Adicionalmente, debo de decir que nosotros, independientemente de que se puedan hacer o no reuniones con esos ministros, votamos los proyectos por convicción política, porque comulgamos, digamos, con las políticas así lo hemos expresado, que adelante el actual gobierno. Pero en este tema de la seguridad y las garantías, para nosotros debo decir que no hemos encontrado hasta ahora un interlocutor válido. Espero yo que ahora con el doctor Armando Benedetti oficiando como ministro del Interior podamos tener una interlocución, porque pues siendo él el jefe de la cartera de gobierno es a quien le corresponde de manera directa este tema de las garantías para nosotros, que hoy en día somos un actor político. Estamos a puertas de iniciar una campaña electoral y no vemos condiciones. No puede ser que el partido que firmó la paz no pueda salir con sus candidatos a hacer campaña a lo largo y ancho del país, porque se estaría poniendo en cuestión la reincorporación política, que en últimas es la esencia del acuerdo. Por eso yo quiero aprovechar esta oportunidad para llamar al gobierno nacional a que se nos escuche, que se abran los canales de comunicación, como lo señalan ustedes, no solamente para dialogar acerca de los proyectos, sino también para escuchar nuestras preocupaciones en torno a la implementación integral del acuerdo de paz. Senador, esto que usted dice es muy grave, porque entonces si no se reúnen hace un año con el presidente Gustavo Petro y dice usted que no han encontrado un interlocutor que los escuche precisamente frente a estos temas de seguridad, ¿ustedes con quién hablan? Porque hay diferentes agencias, entidades del Estado que deberían tener la misión de encargarse del cumplimiento del acuerdo de paz, de atenderlos a ustedes como partido que surgió a partir de este acuerdo de paz. ¿Con qué integrantes del gobierno tienen ustedes comunicación? ¿Con quiénes se reúnen entonces? O sea, no tienen ninguna reunión. ¿Quién los escucha? Entiendo que también tienen serios problemas en los espacios de reincorporación, temas también de recursos. ¿Cómo va eso y quién los atiende frente a eso? Bueno, digamos que de alguna manera nosotros hemos encontrado dificultades para la comunicación con el gobierno nacional, en la medida en que los cambios permanentes en los ministerios pues también generan, digamos, esa falta de interlocución. El día de ayer, hablando con los compañeros nuestros que hacen parte de la comisión de seguimiento e impulso a la implementación del acuerdo, nos mencionaban que hace varios meses no se reúne esta comisión, porque quienes deben representar al gobierno en esta comisión son precisamente el ministro del Interior, la Dirección Administrativa de la Presidencia, es decir, el TAPRE, y estas entidades, como ustedes saben, han estado sufriendo, digamos, ausencia de funcionarios en titularidad, y por eso ha sido realmente difícil poder encontrar esa interlocución. El presidente Gustavo Petro hace ya 2 años se comprometió a nombrar nuevamente el alto comisionado para la implementación. Ese compromiso lo hizo en el departamento del Meta, precisamente cuando fueron desplazados otros de nuestros compañeros de ese espacio territorial, y nunca se cumplió, digamos, ese compromiso por parte del presidente. Entonces es una situación realmente compleja la que se está viviendo, porque existen también preocupaciones en el tema de la reincorporación, no solamente en el tema, digamos, de la vida, que es lo fundamental, por supuesto, pero también en el tema de la reincorporación socioeconómica. El año anterior lo finalizamos sin que los reincorporados pudieran recibir la mesada mensual que se sigue entregando, y que además es muestra del fracaso de ese proceso de reincorporación, porque que 8 años después quienes firmamos la paz, pues no en el caso nuestro, pero sí en la mayoría de los firmantes, todavía dependan de una renta básica, quiere decir que el Estado se ha mostrado incapaz de contribuir a generar proyectos productivos para que no sigan dependiendo de una renta básica, sino que se puedan incorporar a actividades productivas. Y
aportar de esa manera también al desarrollo económico del país. Hugo Mario, mire, a mí sí me sorprende, escuchando al senador Gallo, que a estas alturas los integrantes de la bancada de comunes le estén pidiendo al gobierno, que supuestamente es el gobierno de la paz, porque así se ha autollamado el presidente Gustavo Petro, que los escuche y que implemente el acuerdo. Es que me parece el absurdo más absurdo que podemos presenciar. El gobierno de la paz no escucha a los que ya firmaron la paz y quieren que se cumpla un acuerdo por parte del Estado colombiano. Claro, y por eso quería preguntarle, Camila, al senador Gallo, a él, que fue negociador, que estuvo en la negociación de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, si cree en la paz total del presidente Petro. Y se lo pregunto sobre todo, senador, porque esos grupos armados ilegales que ocuparon los territorios que antes ocupaban ustedes cuando eran guerrilla, pues están fortalecidos por la minería ilegal, por el narcotráfico y por otras actividades criminales. ¿Usted cree que sí están interesados en firmar la paz con el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, yo debo decir que nosotros creemos profundamente en la solución a los conflictos y a la violencia por la vía del diálogo. Nosotros mismos somos producto y somos testigos de que eso es posible, pero indudablemente en la formulación de la política de paz total que hizo el presidente Gustavo Petro desde el inicio de su mandato, hizo falta una estrategia clara de hacia dónde y cómo direccionar ese proceso, que por supuesto tenía, digamos, distintas fases en la medida en que buscaba no solamente dialogar con organizaciones que cuentan con un reconocimiento político, sino también con otro tipo de organizaciones ligadas, digamos, a la criminalidad, de manera que nosotros creemos que en buena medida, lo decíamos ayer en una reunión interna, parte de las consecuencias de las equivocaciones y de los errores en la implementación de esa política la estamos pagando nosotros desafortunadamente en sangre, porque el fracaso de esa propuesta de paz que se ha venido dando en algunos territorios viene cobrando la vida de líderes sociales, de líderes ambientales y por supuesto de firmantes de paz. Senador Gallo, en la Cámara de Representantes fue aprobado en segundo debate, si bien entiendo es el representante Hernán Cadavid de Antioquia quien está detrás de esa propuesta de aumentar los PEDETs. Les recuerdo a los oyentes que los PEDETs son los programas de desarrollo con enfoque territorial que están en 16 subregiones en 170 municipios. Y uno se pregunta, pues si todavía no está funcionando bien en todos los PEDETs, si es buena idea aumentar ese número de PEDETs. Y pues permítame pues el cambio de tema, pero tiene que ver también con todo lo que es implementación. ¿Usted está de acuerdo con ese aumento en los PEDETs, de números de PEDETs? Bueno, voy a dar primero un poco de contexto. Yo recuerdo perfectamente las reuniones que tuvimos nosotros cuando estábamos construyendo el acuerdo de paz en La Habana y abordamos este tema de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Recuerdo perfectamente que en una de esas reuniones nosotros llevamos un listado mucho más extenso de municipios que por supuesto habían sido víctimas, digamos, del conflicto, que tenían problemas de economías ilícitas y problemas de extrema pobreza. Uno pudiera decir que sobre la base de esos tres criterios que fueron los que permitieron configurar esos territorios, casi que toda Colombia debería ser un inmenso PEDET. Pero llegamos a entender también en esa reunión con la delegación del gobierno de que habían unas limitaciones de tipo presupuestal y por eso tocó decantarnos, digamos, por una acotación a ese número de municipios, pero siempre quedó en el ambiente planteado de que más adelante podía ser posible incluir en un segundo momento otros municipios. Ahora, la discusión en este momento es si no se ha cumplido realmente a cabalidad con la implementación, pues no tiene sentido que estemos hablando de ampliar ese número de municipios. Creo que es válida la discusión, pero habría que dejarla para un momento posterior cuando logremos realmente hacer justicia inicialmente con estos municipios que fueron incluidos dentro del acuerdo. Pues queríamos hablar con usted precisamente, senador Gallo, por esta situación, varios firmantes, 14 en total en lo que va corrido del año y apenas vamos en marzo, 4 de marzo, 14 firmantes de este proceso de paz, pues ya asesinados. Gracias por atendernos. Feliz día. Jennifer, pero también... Bueno, a ustedes muchísimas gracias por el espacio. Lina.
Pues también, usted decía 14 firmantes en 2025, pero las cifras son aterradoras porque también son 12 masacres en lo corrido del año y 32 líderes sociales asesinados. Esto deja en evidencia una radiografía de que definitivamente la violencia pues está en una escalada impresionante y que lo decía el senador Gallo. Estamos hablando de un fracaso de la implementación de la paz. Sí, hay algo importante sobre esta pregunta que hacía Camila de por qué siguen apoyando Comunes, por qué sigue apoyando como bancada los proyectos de Gustavo Petro, pues del presidente. Y la respuesta, una de las posibles respuestas es que pues Comunes tienen las 5 curules de paz, las 5 en Senado y 5 en Cámara hasta el 26. Entonces, hasta el año 2026, ya de 2026 en adelante es luchándose voto a voto como le toca a todos los otros grupos y por eso políticos. los tienen doblegados Entonces, ahí desde el gobierno porque dicen no claro, los va a recibir nadie más en coalición sino nosotros. Pero ahí sí tienen que aprender de los otros congresistas, apretar y decirle, señor Benedetti, no le voto si no me oyen allá para el cumplimiento del acuerdo de paz. Entonces aquí Camila es ¿sabe? donde uno dice, aquí entra la pericia política. Esta es la pericia política, ellos están votándoles todo pues porque se mueren del susto de que los dejen por fuera porque ya el 26 sí es voto a voto. Pero ¿sabe qué pasa? Se pregunta uno, Camila, escuchando al senador Gallo, ¿hasta dónde se puede llegar con la improvisación? No de este gobierno, de todos los gobiernos que antecedieron este proceso. Ayer nomás el presidente Petro en el Consejo de Ministros anunció una inversión de 360.000 millones de pesos para el Catatumbo para sustitución de cultivos. Y se pregunta uno, ¿y qué garantías tienen esos campesinos que van a recibir esos recursos si no hay vías? Todavía no hay vías, si no hay lo más elemental, no hay seguridad. Ahí está el ELN matándolos a todos los días a campesinos y a personas que están negociando la paz con el gobierno. Entonces no es una improvisación, no es echar por la borda 360.000 millones de pesos antes de tener un plan bien diseñado para que eso salga bien. Estamos escuchando al senador Gallo, después de todo lo que ha pasado con la negociación con las FARC en su momento, para que sigamos los gobiernos de turno, el de Petro y el que sigue seguramente también, haciendo anuncios de paz improvisadas. Yo me quedé aterrado con la cifra de ayer. 360.000 millones de pesos en el Catatumbo. Sepultar esa plata cuando no hay todavía vías, no hay seguridad, no hay infraestructura de ningún tipo para que los campesinos puedan sustituir los cultivos ilícitos por los lícitos, que es lo que queremos todos, por supuesto, pero no con improvisación. Así no es como se logra la paz, Camila. Pero un segundito, Sebastián, porque ayer hablaba de 330.000 millones de pesos en sustitución de cultivos, es cierto, pero también ha dado otras cifras, que iba a invertir en defensa, que es el tope más alto que mencionó el presidente, 881.000 millones de pesos precisamente en defensa para combatir lo que usted está mencionando, el tema de inseguridad en el Catatumbo, en educación, 286.000 en vías, 200.000 millones de pesos. Creo que también hay que poner eso sobre la mesa.